La mañana en que Buckingham Palace estalló, el escándalo financiero que precipitó la caída de Camilla Parker. A las 6:47 de la mañana del 3 de diciembre, Buckingham Palace difundió un comunicado tan contundente que, durante los primeros minutos, incluso los corresponsales reales más veteranos dudaron de su autenticidad. No era habitual, no era diplomático, no estaba envuelto en el lenguaje cuidadosamente amortiguado que suele caracterizar a la Casa Real Británica cuando enfrenta crisis internas. Era, por el contrario, un texto frío, directo y devastador. Su Majestad el Rey ha decidido solicitar formalmente la intervención del Parlamento en relación con los títulos y el estatus de Camilla Parker B.S. El uso deliberado del apellido Parker y no del título de reina consorte fue la primera señal inequívoca de que algo irreversible acababa de ocurrir. El resto del comunicado confirmaría, línea a línea, que el matrimonio real había entrado en una fase terminal y que la monarquía enfrentaba el mayor escándalo financiero de su historia moderna. Según la declaración oficial, una auditoría financiera exhaustiva, llevada a cabo bajo las nuevas normas de transparencia del hogar real, había revelado irregularidades graves, entre ellas cuentas bancarias no declaradas, algunas abiertas en jurisdicciones extranjeras, con fondos de origen y finalidad no debidamente explicados. Las cantidades eran sustanciales. El ocultamiento, una violación fundamental de la confianza. En cuestión de minutos, el mundo comprendió el alcance de la noticia. El rey Carlos III había descubierto que su esposa había ocultado durante años una fortuna secreta, y su respuesta no fue privada ni gradual, sino fulminante. Camilla perdía sus títulos, su residencia, sus privilegios y, sobre todo, su lugar en la narrativa oficial de la corona. La severidad del lenguaje no pasó desapercibida para los expertos legales. El texto advertía que mantener el título de reina consorte bajo esas circunstancias podría implicar a la corona en prácticas financieras indebidas, abriendo la puerta no solo a una crisis reputacional, sino a posibles responsabilidades legales. Por ello, el rey solicitaba formalmente al Parlamento que iniciara los procedimientos necesarios para retirar todos los títulos otorgados por matrimonio. La decisión tenía efecto inmediato. Camilla debía abandonar Clarence House, perder acceso a las cuentas reales y desalojar las propiedades vinculadas a su estatus. No había periodo de transición ni gestos de contención. La velocidad de la acción fue tan inusual como el contenido mismo del comunicado. Los escándalos financieros, incluso los más graves, suelen desarrollarse durante meses, con filtraciones graduales, investigaciones discretas y comunicados cuidadosamente coreografiados. Este no. Todo ocurrió en cuestión de días. La rapidez solo podía explicarse de dos maneras. O la evidencia era abrumadora, o la reacción emocional del rey había superado cualquier cálculo estratégico. Con el paso de las horas, se sabría que habían sido ambas cosas. La revelación no fue fruto de una denuncia interna ni de una filtración mediática, sino de un proceso burocrático aparentemente rutinario. En mayo de 2025, el Parlamento aprobó una reforma que exigía mayor transparencia financiera a todos los miembros senior de la familia real que recibieran fondos públicos. La medida respondía a una creciente presión social por la rendición de cuentas y al deseo gubernamental de modernizar la financiación de la monarquía. La ley establecía auditorías independientes, la declaración completa de activos y reportes trimestrales de transacciones significativas. En septiembre de 2025, la firma Reynolds Partners inició la revisión integral de las finanzas reales. Tras examinar las cuentas del propio rey, el siguiente paso fue el despacho de la reina consorte. En teoría, sus finanzas debían ser simples: una asignación del ducado de Lancaster, algunos bienes personales heredados y gastos domésticos debidamente registrados. Sin embargo, en octubre, la auditora principal, Sarah Mitchell, detectó un detalle aparentemente menor: pagos mensuales de unos 5,000 libras a una empresa financiera con sede en Luxemburgo, mal categorizados y sin documentación clara. Cuando Mitchell solicitó aclaraciones, recibió respuestas vagas que aludían a servicios de gestión patrimonial. Siguiendo el protocolo, pidió contactar directamente con la empresa. Fue entonces cuando la investigación dio un giro inquietante. La entidad luxemburguesa no gestionaba propiedades legítimas de Camilla. Era, en realidad, una empresa pantalla cuyo propósito principal parecía ser recibir fondos de diversas fuentes y redistribuirlos a cuentas personales a nombre de Camilla Parker en múltiples países. A medida que los auditores siguieron el rastro del dinero, emergió una red de cuentas en Suiza, las Islas Caimán y Luxemburgo.
algunas abiertas a comienzos de los años 2000, mucho antes de su matrimonio con Carlos. Las estimaciones iniciales hablaban de más de 8 millones de libras acumuladas durante 2 décadas. El origen de los fondos resultaba especialmente problemático. Algunos parecían donaciones de individuos sin relación clara con Camila. Otros procedían de entidades con estructuras corporativas opacas, diseñadas para ocultar a los beneficiarios finales. Lo más grave, ninguna de estas cuentas había sido declarada a la Casa Real ni al propio rey. Alarmado por la magnitud del hallazgo, el equipo auditor elevó el caso a los máximos responsables financieros del palacio. A finales de noviembre, se inició una investigación interna con absoluto hermetismo. Contables forenses, abogados especializados y altos funcionarios trabajaron contrarreloj para comprender cómo semejante volumen de activos había permanecido oculto durante tanto tiempo. El 28 de noviembre, Carlos III fue informado en una reunión que, según testigos, fue una de las más difíciles de su reinado. Los asesores le presentaron documentos detallados, fechas, montos, países, transferencias, nombres de intermediarios. Al principio, el rey reaccionó con incredulidad. Buscó explicaciones benignas, errores administrativos, malentendidos, pero cuanto más revisaba las pruebas, más evidente se volvía la verdad. El ocultamiento había sido deliberado, y su duración sugería plena conciencia de irregularidad. Esa misma noche, Carlos confrontó a Camila en Clarence House, lejos de personal y testigos. Nadie ha revelado lo que se dijeron. Lo que sí trascendió fue el estado del rey después del encuentro. Devastado, envejecido de golpe, atravesando el shock hacia una frialdad implacable. La decisión fue inmediata. Camila tenía 48 horas para abandonar la residencia. Sus accesos financieros fueron suspendidos, y Carlos comunicó a sus asesores que quería la retirada de títulos por la vía legal más rápida posible. La rapidez de la reacción sorprendió incluso al núcleo más cercano del monarca. La princesa Ana aconsejó prudencia, sugiriendo que se necesitaba más tiempo para evaluar el alcance total del escándalo. El príncipe Guillermo, informado desde Kensington, alertó sobre la percepción pública de una respuesta emocional más que institucional. Carlos fue inflexible. Según fuentes internas, su postura fue clara. Me engañó durante años en algo fundamental. No permitiré que la corona se vea implicada en irregularidades financieras por falta de decisión. Para el 2 de diciembre, todo estaba preparado. El Consejo Privado fue convocado de urgencia. Funcionarios parlamentarios fueron informados discretamente. El anuncio público ya estaba redactado. Lo que había comenzado como una tragedia personal se transformó en un acto constitucional que redefiniría el reinado de Carlos III. El comunicado de las 6:47 de la mañana del 3 de diciembre fue el desenlace de 5 días vertiginosos. En cuestión de horas, la reputación de Camila colapsó. Su seguridad fue redefinida. Su futuro quedó en suspenso. La mujer que había tardado décadas en ganar aceptación pública fue expulsada del corazón de la monarquía en el escándalo financiero más dramático que se recuerde. Para un rey que había pasado su vida defendiendo causas ambientales, la arquitectura sostenible y la modernización ética de la corona, este episodio marcaría su legado de forma indeleble. No como el monarca paciente que esperó décadas para reinar, sino como el hombre que, enfrentado a una traición financiera, sacrificó a su esposa para proteger a la institución. La investigación continúa. Las consecuencias legales aún no están claras. Pero una cosa es segura, la mañana del 3 de diciembre cambió para siempre el equilibrio interno de la monarquía británica y dejó al descubierto que, incluso en el corazón del poder real, los secretos financieros pueden ser más letales que cualquier escándalo sentimental. A finales de octubre, Mitchell ya había informado a sus socios senior. El despacho Reynolds y Partners, consciente de la gravedad potencial del hallazgo, decidió escalar la información a funcionarios del palacio. Lo que inicialmente se presentó como una sospecha técnica, pronto fue descrito como algo mucho más serio. Un entramado aparentemente deliberado para ocultar actividad financiera. Los asesores legales del palacio reaccionaron con cautela. Al principio, mostraron escepticismo, pero autorizaron una ampliación de la investigación bajo condiciones extremas de confidencialidad. Nada podía filtrarse, nada podía quedar fuera del control institucional. Durante las 3 semanas siguientes, los contables forenses destaparon una realidad que superó todas las expectativas. El primer gran descubrimiento se produjo en Suiza. 3 cuentas bancarias independientes, abiertas entre 2003 y 2005 en entidades de Ginebra y Zúrich, acumulaban de forma conjunta alrededor de 3,2 millones de libras esterlinas.
El análisis de los movimientos reveló un patrón claro. Ingresos regulares procedentes de múltiples fuentes, algunas británicas, otras ubicadas en jurisdicciones deliberadamente difíciles de rastrear. Las retiradas eran mínimas. Aquellas cuentas no estaban pensadas para el gasto cotidiano, sino para la acumulación silenciosa de capital. El segundo hallazgo resultó aún más inquietante. En las Islas Caimán aparecieron varias cuentas abiertas en 2007, poco después del matrimonio de Camila con Carlos. El saldo superaba los 4 millones de libras. Aunque los fondos parecían originarse en transferencias desde el Reino Unido, el recorrido del dinero pasaba por cuentas intermedias que ocultaban su procedencia real. Lo más alarmante no era solo la cantidad, sino la continuidad. Los depósitos se habían mantenido de forma regular hasta 2024. No se trataba, por tanto, de un episodio antiguo o residual, sino de un sistema activo durante toda la etapa de Camila como duquesa de Cornualles y posteriormente como reina consorte. El tercer núcleo financiero apareció en Luxemburgo, conectado directamente con la empresa pantalla que Mitchell había identificado al inicio. Estas cuentas, con un saldo aproximado de 1,3 millones de libras, funcionaban como un punto de concentración. Recibían múltiples pagos menores que luego eran redistribuidos hacia las cuentas suizas y de las Caimán. El diseño del sistema evidenciaba planificación y conocimiento técnico. No era una acumulación accidental de activos no declarados, sino una arquitectura financiera sofisticada. A medida que los investigadores siguieron el rastro del dinero, surgieron patrones profundamente perturbadores. Parte de los fondos procedía de individuos adinerados vinculados al círculo social del príncipe Andrés, algunos de ellos relacionados con figuras controvertidas o con empresas bajo investigación por irregularidades financieras. Otros ingresos se rastrearon hasta compañías que operaban en sectores donde una conexión con la realeza podía traducirse en ventajas comerciales claras. El concepto de pago por acceso o tráfico de influencias dejó de ser una hipótesis remota para convertirse en una posibilidad tangible. Pero lo más delicado estaba aún por revelarse. Los analistas detectaron conexiones temporales entre ciertos movimientos en las cuentas de Camila y maniobras financieras vinculadas a los intentos del príncipe Andrés por gestionar su propia crisis económica. Algunos depósitos coincidían con periodos en los que Andrés buscaba desesperadamente fondos para afrontar gastos legales o acuerdos extrajudiciales. No se pudo probar una transferencia directa entre ambos, pero la sincronía sugería coordinación o, como mínimo, estrategias financieras compartidas. Ante la magnitud del hallazgo, a mediados de noviembre se decidió involucrar a la princesa Ana. Cuando los responsables del palacio comprendieron que el asunto trascendía la mera ocultación de patrimonio y podía adentrarse en terreno penal, recurrieron a ella por su reputación de rigor y lealtad institucional. Ana quedó consternada tras revisar la documentación. Esto no es solo dinero escondido, habría dicho a los investigadores. Es una estructura diseñada para ocultar actividad financiera continua a la familia, al palacio y a las autoridades. Ese nivel de planificación implica conciencia de culpa, no un simple descuido. Su participación fue decisiva. En un primer momento, Ana se inclinó por una gestión discreta, intentando evitar un escándalo que sacudiera a la institución. Sin embargo, cuanto más se revelaba el alcance del encubrimiento y el origen problemático de parte de los fondos, más clara fue su conclusión. Proteger a la monarquía exigía transparencia, incluso si eso significaba destruir el matrimonio de Carlos y la posición de Camila. El 25 de noviembre, 3 días antes de que Carlos conociera toda la verdad, el príncipe Guillermo fue informado. La sesión estuvo a cargo del Consejo Legal del Palacio, que le presentó la estructura de las cuentas, la cronología de los movimientos y las posibles implicaciones legales y políticas. La primera preocupación de Guillermo fue inmediata y personal. Si su padre podía quedar implicado, ¿podría sostenerse públicamente que Carlos desconocía la existencia de esas cuentas? La investigación no había encontrado pruebas de que él supiera algo, pero la duda sería inevitable en la opinión pública. El 28 de noviembre marcó un punto de no retorno. Cuando Carlos fue informado, los asesores habían preparado un informe exhaustivo, pero el rey los interrumpió a mitad de la exposición. No podía procesar los detalles técnicos mientras asimilaba la traición esencial. ¿Me ha estado ocultando millones durante todo nuestro matrimonio?, preguntó, con una voz descrita como vacía. Mientras yo la defendía, la apoyaba públicamente y confiaba en ella por completo. Los asesores confirmaron que, según todas las pruebas disponibles, esa era la realidad. Carlos exigió una confrontación inmediata con Camila. Necesitaba escuchar de su propia boca si existía una explicación inocente
o si la evidencia de una decepción sostenida era tan demoledora como parecía. Aquella reunión, celebrada a puerta cerrada la noche del 28 de noviembre, en el estudio privado de Carlos en Clarence House, se convertiría en el momento decisivo. Durante casi 5 décadas, esa habitación había sido testigo de innumerables conversaciones íntimas. Esa noche, sin embargo, el ambiente fue radicalmente distinto. Carlos pidió privacidad absoluta. Incluso su secretario privado y sus ayudantes más cercanos fueron apartados. Solo 2 agentes de protección permanecieron a distancia, por protocolo de seguridad. Cuando Camila entró a las 19:15, percibió de inmediato que algo iba mal. Carlos no se sentó en la zona informal habitual, sino detrás de su escritorio, creando una barrera física y emocional. Sin decir palabra, extendió sobre la mesa los documentos, extractos bancarios, registros de apertura de cuentas, historiales de transacciones, esquemas corporativos, todo ordenado cronológicamente. El silencio, contaría después, respondía a un deseo genuino de encontrar una explicación que aún no hubiera considerado. Camila reaccionó negando cualquier irregularidad. Admitió la existencia de las cuentas, pero aseguró que eran antiguas, previas al matrimonio, dinero familiar que no necesitaba ser declarado. Esa defensa se desmoronó cuando Carlos señaló las fechas, demostrando actividad constante durante años, incluso en su etapa como reina consorte. Las negativas se volvieron defensivas. El punto de quiebre llegó cuando él la enfrentó con las conexiones al entorno de Andrés y con patrones que no encajaban con simples ahorros privados. ¿En qué estabas involucrada?, preguntó conteniendo la ira. Porque esto no parece ahorro. Parece blanqueo de capitales o pagos por influencia. Ese fue entonces cuando, según relataría Carlos a sus asesores, Camila perdió la compostura. Afirmó que había intentado proteger a la familia, que Andrés había acudido a ella años atrás, desesperado, y que ella había buscado ayudarle, sin implicar a Carlos en un dilema imposible entre su hermano y la integridad institucional. Las cuentas, aseguró, habían sido idea de Andrés, un modo de recibir y custodiar fondos sin vinculación directa, canalizándolos a través de ella para cubrir deudas o gastos legales. Si esa versión era cierta, Camila se habría convertido en cómplice de esquemas financieros potencialmente ilegales. Si era falsa, suponía un intento de trasladar la culpa a un miembro ya desacreditado de la familia. En ambos casos, confirmaba los peores temores de Carlos. La mujer en la que había confiado plenamente había ocultado deliberadamente acuerdos financieros ligados al miembro, cuya conducta más había dañado a la monarquía. La pregunta final fue la más dolorosa y personal. ¿Te casaste conmigo con estas cuentas ya en marcha, ocultándome esto desde el principio? La respuesta, según quienes conocieron el desenlace, terminó de sellar no solo el destino de Camila, sino una de las crisis más profundas en la historia reciente de la corona británica. La respuesta de Camila llegó envuelta en vacilaciones, matices y silencios incómodos. No fue una confesión frontal, pero tampoco una negación. En la práctica fue un sí. Sí, había tenido algunas de esas cuentas antes del matrimonio. Sí, había abierto otras después. Y sí, jamás se lo había contado a Carlos. No porque lo hubiera olvidado, sino porque sabía exactamente cuál habría sido su reacción. Él habría exigido que se declararan, que se cerraran, que se sometieran a escrutinio. Y ella, según explicó, se había sentido obligada a ayudar a Andrés de maneras que el entonces príncipe de Gales no podía respaldar oficialmente. Esa justificación fue, paradójicamente, lo que más enfureció a Carlos, más incluso que el ocultamiento en sí. «Me hiciste cómplice de tu engaño», dijo por primera vez alzando la voz, rompiendo la compostura que había mantenido durante toda la conversación. «Cada vez que te defendí en público, cada vez que apoyé tu rehabilitación, cada vez que pedí al país que confiara en ti, estaba avalando a alguien que me mentía sobre aspectos fundamentales de su vida. ¿Entiendes lo que eso ha hecho a mi credibilidad y a la de la institución?» Camila intentó minimizar. Argumentó que las cantidades no eran enormes según los estándares reales, que no había dinero público involucrado, que nunca había usado su posición para enriquecerse personalmente, sino únicamente para ayudar a su familia. Pero Carlos desmontó esas racionalizaciones con una precisión devastadora. La cantidad no importa. Que el origen no sea dinero público no importa. Lo que importa es que ocultaste millones en activos, que potencialmente recibiste fondos de fuentes sospechosas y que me mentiste durante años. Eso no es un asunto familiar. Eso es una responsabilidad institucional. A partir de ese punto, la conversación se desintegró. Gritos, reproches y estallidos emocionales
se filtraron por las paredes audibles para el personal del palacio, aunque las palabras ya no podían distinguirse. 3 horas después, Camila salió de la habitación visiblemente destrozada, el rímel corrido, el rostro desencajado, caminando con dificultad. No habló con nadie, se dirigió directamente a sus apartamentos privados. Carlos, en cambio, no buscó consuelo. Llamó de inmediato a su secretario privado y a su equipo legal. Sus instrucciones fueron claras, tajantes y no negociables. Quiero un análisis legal completo de lo que se requiere para retirarle los títulos. La quiero fuera de esta casa en 48 horas. Y quiero un comunicado preparado explicando por qué esta acción es necesaria. Cuando algunos asesores sugirieron con cautela que tal vez era demasiado rápido, que sería prudente investigar más antes de tomar medidas irreversibles, el rey fue inflexible. Ha admitido un ocultamiento sustancial de cuentas vinculadas a los problemas de Andrés. Eso es suficiente. No permitiré que la corona quede implicada en los esquemas financieros en los que ella haya estado involucrada. Guillermo fue convocado a Clarence House pasada la medianoche. Encontró a su padre devastado emocionalmente, pero firme en su determinación. «Sé que esto parece una reacción emocional», le dijo Carlos. «Pero no lo es. Ha creado una responsabilidad institucional mediante el engaño. Como rey, no puedo pasar eso por alto, independientemente de mis sentimientos personales». Guillermo coincidió en que era necesario actuar, pero sugirió dar tiempo al debido proceso legal. Carlos se negó. «Cada día que sigas siendo reina consorte mientras sabemos, esto es un día más de deshonestidad institucional. Esto termina ahora». La decisión emocional del rey chocó de frente con la realidad constitucional. A diferencia de un divorcio privado, retirar títulos reales no es un acto sencillo ni inmediato. Requería la intervención del Parlamento, del Consejo Privado y la navegación de precedentes constitucionales raramente explorados. El equipo legal del Palacio trabajó sin descanso durante la noche del 28 de noviembre y todo el día siguiente. El precedente más cercano era la retirada de títulos a familiares alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero se trataba de parientes extranjeros, no de una reina consorte. La crisis de abdicación de 1936 tampoco servía. Fue una renuncia voluntaria, no una destitución forzada. Lo que Carlos exigía, despojar a una reina consorte en funciones de sus títulos por irregularidades financieras, no tenía equivalente directo en la historia moderna. El análisis concluyó que serían necesarios varios pasos. Una solicitud formal del rey al Parlamento a través del Ministerio del Interior, el asesoramiento del Consejo Privado sobre la corrección constitucional de la medida y, finalmente, una legislación específica que autorizara la retirada de los títulos otorgados mediante cartas patentes en el momento del matrimonio. El proceso podía durar meses, pero Carlos no aceptó los tiempos normales. Ordenó activar procedimientos de urgencia y dejar claro a las autoridades parlamentarias que el tiempo era crítico. Para el rey, permitir que Camila conservara el título mientras se investigaban las cuentas equivalía a convertir a la corona en cómplice. El 30 de noviembre, se convocó una sesión de emergencia del Consejo Privado en el Palacio de Buckingham. Fue una reunión sin precedentes por su rapidez y por su objeto. Ministros, jueces y asesores reales escucharon la presentación del palacio, cuentas no declaradas, sumas significativas, orígenes financieros preocupantes y la admisión expresa de ocultamiento deliberado. El argumento legal fue directo. Mantener el título de reina consorte en esas circunstancias creaba una responsabilidad institucional y erosionaba la confianza pública en la integridad financiera de la monarquía. La retirada de títulos era una respuesta proporcionada a una grave ruptura de confianza. Las deliberaciones se extendieron durante horas. Algunos miembros expresaron inquietud por el precedente y por la imagen de un rey utilizando mecanismos institucionales para resolver lo que parecía una traición personal. Sin embargo, el peso constitucional de la posición del monarca se impuso. El Consejo Privado concluyó que la acción parlamentaria sería constitucionalmente apropiada dadas las circunstancias. Paralelamente, el gobierno fue informado. Tras consultar con ministros clave y con el líder de la oposición, el primer ministro aceptó presentar legislación de emergencia. La rapidez del acuerdo reflejó tanto la gravedad de las pruebas como el deseo político de proteger a la monarquía de un escándalo que amenazaba con minar la confianza pública. El proyecto de ley, redactado durante la noche e introducido el 1 de diciembre, fue breve y específico. Autorizaba la retirada de los títulos de reina consorte, duquesa de Cornualles y cualquier otro título concedido a Camilla Parker Bowles tras su matrimonio con el entonces príncipe de Gales.
alegando la existencia de graves irregularidades financieras que hacían inapropiada y perjudicial la continuidad de dichos títulos. El debate parlamentario fue limitado por la urgencia, pero intenso. Algunos diputados defendieron la medida como un acto necesario de rendición de cuentas. Otros la consideraron desproporcionada, señalando que las irregularidades podían abordarse sin destruir completamente el estatus de una persona. También hubo quienes alertaron sobre el peligro de que la corona utilizara al Parlamento para castigar una traición personal. La votación, celebrada la noche del 2 de diciembre, aprobó la ley por una mayoría sólida, aunque no aplastante. El texto recibió sanción real de inmediato. Carlos firmó la retirada de los títulos de su esposa en lo que observadores del palacio describieron como el acto constitucional más doloroso de su vida. Su declaración personal fue breve y demoledora. Con profunda tristeza he solicitado acción parlamentaria respecto a los títulos ostentados por Camilla Parker Bowles. El descubrimiento de graves irregularidades financieras y cuentas sustanciales no declaradas ha hecho insostenible la continuidad del título de reina consorte. Esta acción se toma para proteger la integridad de la corona, no por vindicta personal, sino por necesidad institucional. La respuesta de Camilla llegó a través de sus abogados. Cuestionó la caracterización de las cuentas como mala conducta y se reservó el derecho de impugnar legalmente la decisión. Pero una vez que el Parlamento había actuado y el rey había firmado, los títulos desaparecieron. Legalmente ya no existían. Camilla Parker Bowles dejó de ser reina consorte, dejó de ser duquesa, dejó de ser cualquier cosa distinta a una ciudadana privada cuyo matrimonio con el rey seguía existiendo solo en lo formal, pero había sido destruido en todo lo esencial. Las 72 horas posteriores revelaron a un país y a una familia intentando asimilar una combinación inédita de traición personal y crisis constitucional. La reacción pública fue profundamente divisiva. Ciudadanos mayores, marcados por los años de Diana y la larga rehabilitación de Camilla, expresaron una simpatía ambivalente. Muchos consideraron que Carlos había actuado con excesiva dureza, que las irregularidades financieras, por graves que fueran, no justificaban la demolición total de una figura que, tras décadas, había logrado cierta aceptación pública. Sin embargo, esa narrativa chocó frontalmente con la visión de las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas sensibilizadas con los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Para este grupo, la existencia de millones ocultos no era un detalle menor, sino una traición estructural al contrato implícito entre la monarquía y la ciudadanía. Resultaba particularmente ofensivo que, en un contexto de dificultades económicas para amplios sectores de la población, una figura central de la institución financiada con dinero público hubiera ocultado una fortuna significativa. La indignación trascendió cualquier empatía por la situación personal de Camilla y se convirtió en un debate moral sobre privilegio, responsabilidad y legitimidad. La reacción internacional no fue menos polarizada. En Estados Unidos, donde la figura de Camilla nunca terminó de desprenderse de la sombra de Diana, buena parte de los medios encuadraron el escándalo como la confirmación de viejas dudas sobre su carácter. El relato dominante fue el de una reivindicación tardía de sospechas largamente sostenidas. En contraste, los medios europeos, más habituados a los escándalos financieros vinculados a casas reales y élites políticas, abordaron el caso con mayor frialdad. Grave, sí, pero no sin precedentes. En los países de la Commonwealth, la preocupación adoptó un cariz distinto. Allí, la atención se centró en las posibles consecuencias constitucionales de una inestabilidad prolongada en el corazón de la monarquía británica y en cómo ésta podría afectar a sus propios equilibrios institucionales. Lejos de cerrarse con la retirada de los títulos de Camilla, la investigación financiera se mostraba cada vez más profunda y compleja. Una vez que la historia se hizo pública, comenzaron a emerger nuevos testimonios de personas que habían tenido tratos con las cuentas offshore vinculadas a ella. Varios empresarios británicos reconocieron haber realizado pagos a entidades conectadas con esas cuentas. Los describieron como donaciones benéficas o honorarios por supuestos servicios de consultoría. Sin embargo, los investigadores sospechaban que, en realidad, podrían tratarse de pagos encubiertos destinados a comprar influencia. Especialmente inquietantes fueron las revelaciones relacionadas con el momento exacto de ciertos depósitos. Los analistas detectaron que sumas significativas habían ingresado en las cuentas de Camilla pocas semanas después de que ella organizara eventos exclusivos con la presencia de individuos adinerados, o tras su defensa pública de determinadas causas que beneficiaban directamente a sectores industriales concretos.
Aunque no se pudo probar ningún quid pro quo directo, el patrón sugería, como mínimo, la apariencia de un sistema de pago por acceso, una práctica corrosiva para cualquier institución que aspire a mantener credibilidad moral. En medio de la tormenta, Tom Parker Bowles y Laura López, los hijos de Camila de su primer matrimonio, salieron a la palestra con una defensa pública firme y emocional. En un comunicado conjunto, afirmaron que su madre había intentado ayudar al príncipe Andrés a sortear situaciones financieras imposibles. Según su versión, la ocultación de los fondos habría estado motivada por el deseo de proteger al rey Carlos de tener que conocer o participar en rescates familiares dolorosos. Insistieron en que Camila jamás utilizó su posición para enriquecerse personalmente. No obstante, por más sincera que pareciera la defensa, quedaba debilitada por la magnitud de las sumas involucradas y por la sofisticación de las estructuras diseñadas para ocultarlas. Para el rey Carlos III, las consecuencias fueron devastadoras en un plano que iba mucho más allá del escándalo público. Había pasado casi medio siglo amando a Camila, soportando una hostilidad social intensa para estar con ella y luchando incansablemente por su aceptación como esposa y reina. Descubrir que, durante su matrimonio, ella había mantenido en secreto complejos arreglos financieros vinculados al miembro más problemático de su familia, fue una traición que trascendía la irregularidad económica y tocaba cuestiones fundamentales de intimidad y confianza. Quienes estuvieron cerca de Carlos en esos días aseguraron que envejeció visiblemente tras la retirada de los títulos. Cumplía con sus deberes con una precisión mecánica, pero sin la implicación emocional que siempre había caracterizado su forma de entender la realeza. El impacto fue tan profundo que el rey decidió abandonar Clarence House, incapaz de permanecer en un espacio cargado de recuerdos compartidos con Camila. Se trasladó a unos apartamentos del Palacio de Buckingham que durante años había evitado por considerarlos demasiado formales y fríos. Ese cambio físico simbolizó, para muchos observadores, la soledad institucional en la que había quedado atrapado. La posición del príncipe Guillermo se volvió particularmente compleja. Como heredero, debía apoyar públicamente a su padre y, al mismo tiempo, gestionar el aumento progresivo de sus propias responsabilidades. Emitió un comunicado respaldando la decisión del rey como necesaria para la institución, pero en privado se enfrentaba a dilemas profundos. Si un monarca podía despojar de títulos a una reina consorte por mala conducta financiera, ¿qué decía eso sobre la estabilidad de los matrimonios reales? ¿Sobre la permanencia de los cargos obtenidos tras décadas de servicio? ¿Existía realmente algún título que pudiera considerarse seguro? Catalina, por su parte, se vio empujada a un papel para el que no esperaba estar preparada tan pronto. Con la salida de Camila, se convirtió en la principal figura femenina de apoyo al rey, asumiendo patronazgos y responsabilidades que había previsto afrontar más adelante. Amigos cercanos la describieron como alguien que estuvo a la altura del desafío, aunque profundamente preocupada por el desgaste que el escándalo estaba causando tanto a Carlos como a la institución monárquica en su conjunto. Las preguntas constitucionales seguían abiertas y resultaban inquietantes. El Parlamento había actuado para retirar los títulos de Camila, pero lo había hecho a petición del propio rey respecto de su esposa. Este hecho sentaba un precedente delicado, la posibilidad de que un monarca utilizara el poder parlamentario para castigar traiciones personales, revestidas de necesidad institucional. Juristas y académicos debatieron intensamente si se trataba de un uso legítimo de la cooperación entre corona y parlamento o de una peligrosa puerta abierta a futuros abusos. También persistían las dudas sobre lo que Carlos sabía y cuándo lo supo, aunque las investigaciones no encontraron pruebas de que hubiera tenido conocimiento de las cuentas ocultas antes de noviembre de 2025. Algunos comentaristas consideraron poco creíble que Camila hubiera mantenido durante décadas una ocultación financiera tan extensa sin generar al menos señales de alarma. La sospecha de que el rey pudiera haber ignorado deliberadamente indicios incómodos para evitar enfrentarse a verdades dolorosas quedó flotando en el aire. A medida que avanzaba diciembre, el escándalo no daba muestras de apagarse. Nuevas revelaciones aparecían con regularidad, añadiendo capas de complejidad que hacían que las acciones de Camila parecieran cada vez más calculadas o, desde otra perspectiva, que el castigo impuesto resultara desproporcionado. Lo que ya era indiscutible es que Carlos había tomado una decisión que definiría su reinado de formas que nunca había imaginado. Optó por la preservación institucional frente a la lealtad personal, por la transparencia frente a la discreción, por la rendición de cuentas frente al perdón. Para Camila, la tragedia fue total.
Tras décadas reconstruyendo su imagen, ganándose la aceptación pública, mediante un servicio constante y una conducta digna, todo se derrumbó en apenas 72 horas. Cualquiera que hubiera sido su motivación, ayudar a Andrés, proteger a Carlos o servir a sus propios intereses, la revelación arrasó con cada uno de los logros que había acumulado. Su rehabilitación pública quedó borrada de un plumazo. La lección más profunda de este episodio no fue solo política o financiera, sino humana. Las cuentas ocultas no representaban únicamente dinero, sino años de silencios y omisiones que erosionaron la base de confianza que sostiene cualquier matrimonio. Cuando esa base se resquebraja, todo lo que se construye encima colapsa de forma simultánea. A veces el amor no basta para superar una traición. A veces el deber exige decisiones que rompen el corazón. Y a veces, el precio de llevar una corona es descubrir que la persona en la que más confiabas no era quien creías. Al asentarse el impacto inicial y transformarse en una fascinación sombría, la historia de Carlos despojando a Camila de sus títulos reveló verdades que trascienden el drama real. Mostró el peso insoportable de ser, al mismo tiempo, esposo y rey, de amar a alguien mientras se sirve a una institución que no puede tolerar el engaño. Carlos eligió la corona, y esa elección lo perseguirá independientemente de si la historia la juzga como un acto de fortaleza o de crueldad.